Muy buen día, mi nombre es Juan Manuel Vega. El día de hoy, en el marco de la asignatura Fundamentos Constitucionales Comparados, voy a dedicar unos breves minutos a hablar sobre el principio constitucional de la progresividad en materia tributaria. Debemos entender que la progresividad es una característica del sistema tributario en el cual a la medida en que aumenta la riqueza de un individuo, deberá aumentar en una proporción superior la contribución que éste realice. Debemos inclusive revisar unos antecedentes históricos. Para este caso me remito a los postulados de Adam Smith, en los cuales él decía que las contribuciones deben realizarse de una manera proporcional a el beneficio que obtuviere cada individuo respecto de la función estatal. Entonces aquí se encuentra en contraposición a lo que viene siendo la progresividad. En la Constitución de Filadelfia de Estados Unidos se propuso en unos inicios la proporcionalidad. Esto estaba ligado también a un censo y básicamente lo que se hacía era dividir el gasto público en el número de ciudadanos que estuviesen actualmente en esa localidad. Posteriormente se desarrollaron unas teorías como el sacrificio igual, el sacrificio proporcional o el sacrificio mínimo, y estas venían a justificar cómo esta proporcionalidad no podía ser sustentable, porque el costo que asumían unos ciudadanos podía ser excesivo, inclusive este mismo costo podía ser irrisorio para otros ciudadanos. Entonces tenía que hallarse un mecanismo que fuese mucho más equitativo que ello, y se logra entender que aquella proporcionalidad que en un principio estaba prohibida debe pues propenderse a que el sistema vaya hacia ello para garantizar una igualdad material y no simplemente una igualdad formal del sistema. La progresividad está muy ligada al concepto de la capacidad contributiva, precisamente como acabamos de decir. Estas teorías anteriormente mencionadas perdieron su fundamento, fueron desacreditadas porque es difícil calcular la utilidad o el beneficio que va a obtener individualmente cada persona. Entonces, un indicador que es mucho más preciso es la capacidad contributiva que vaya a tener cada individuo. En palabras sucintas, haciendo referencia a la doctrina italiana, ellos dicen que el contenido de la capacidad contributiva se puede expresar en que cada uno pague conforme a su riqueza en razón a los medios que dispone. Entonces precisamente aquí era la mención que hacía. Si se fija una tarifa, puede que sea muy excesiva para un contribuyente, pero irrisorio el pago para el otro. Entonces esto tiene que ver también con el principio de la equidad. Entonces, si miramos, se puede analizar desde dos perspectivas. Desde la horizontal, en el eje horizontal quiere decir que dos individuos que se encuentren en situaciones similares deberán hacer pagos similares o contribuciones de una manera similar. Por otro lado, la equidad vertical nos dice que sujetos diferenciados en su capacidad contributiva pues deberán contribuir de una manera diferente. Entonces aquí es donde encontramos el fundamento, aquel principio de progresividad. Entonces, haciendo un recuento, para entender lo que es la proporcionalidad sería que indistintamente de la base para gravar un tributo, siempre se va a hacer el cobro de una tarifa equivalente. Entonces el caso podrían ser los impuestos al consumo o al IVA. No importa el valor del producto, no importa el valor o la capacidad de consumo o de pago que tenga la persona, siempre se va a pagar una alícuota pues proporcional.
En el impuesto progresivo, en cuanto incrementa la base gravable, va a incrementar entonces esta tarifa. Entonces se generan unos topes. Un ejemplo de ello es la tributación en renta para personas naturales. Pero se debe identificar que hay impuestos directos e impuestos indirectos. Entonces, para los impuestos directos es mucho más fácil generar este criterio de progresividad porque se identifica fácilmente la capacidad contributiva de la persona, cosa que no ocurre con un impuesto indirecto porque se está gravando el consumo. Se ha llegado a decir que se manifiesta la capacidad de consumo en esta modalidad es entre mayor sea el consumo de este tipo de bienes. Entonces, es decir, si una persona consume, no sé, 3, 4 computadores, por ejemplo, pues eso demuestra una capacidad de consumo más alta que aquel que solo consume uno, o en alimentos, en víveres. Pero esto digamos que es muy impreciso. Algunos doctrinantes han optado también porque se haga una diferenciación sobre este tipo de tasas o también de impuestos. Entonces lo que ellos dicen es que se debe hacer una diferenciación de acuerdo al tipo de bien. Entonces, si es un bien de primera necesidad, pues las tarifas tenderán a ser más bajas, y si el bien es un bien suntuoso de alto valor, pues inclusive la tarifa tendría que propender a ser mayor. Pero hay una dificultad con esto, y es que se genera una brecha en el cual, digamos, a personas que desean adquirir este tipo de bienes se les va a dificultar hacer el salto de brecha por la tarifa, porque tienen que asumir un costo mucho más alto. Se debe entender también pues que la progresividad actúa desde dos esferas. Una, como un mandato constitucional, un mandato que le da la constituyente al legislador para que observe, digamos, un parámetro ideal, o que ese sea su lineamiento o su inspiración para crear o formular las leyes. Y de otra manera se entiende como una característica implícita, o que debe estar implícita en el sistema tributario para que garantice aquella igualdad material que mencioné. Entonces, dentro de un sistema tributario, no necesariamente todos los tributos deben ser progresivos, porque la progresividad no se predica sobre el tributo individual, sino sobre el sistema en su conjunto. Entonces pueden aceptarse tributos que tengan un efecto regresivo, pero que en su preponderancia el sistema esté enfocado hacia la progresividad. Algo muy importante de mencionar es que no solo los impuestos directos son aquellos que representan la progresividad o que es fácil de tasarla. Debemos tener en cuenta que en los casos de los impuestos indirectos también podrían generarse supuestos que son de un mínimo gravable, o exenciones o bonificaciones. De esta manera se compensa de alguna manera lo pagado por estos tributos, y se genera ese efecto sobre, digamos, la contribución hecha por cada individuo, y se logra la progresividad, pero no directamente que ese tributo o la tarifa sea progresiva. En la sentencia C100 de 2014 se debatió precisamente este tema, y es una tarifa sobre impuestos al consumo en bienes que podían ser incluidos dentro de la canasta familiar. Entonces se aludía que esto generaba un efecto regresivo, pues para quienes tenían mayor un impacto era para aquellas personas con una capacidad de contribución muy baja. Pero la Corte Constitucional llegó a decir que este principio precisamente se predica sobre todo el sistema en un conjunto y no sobre cada impuesto considerado de manera individual. Entonces, que debía analizarse también la proporcionalidad, o cómo las personas podían adquirir bienes sustitutos. Debo analizar o poner en consideración
el presente gráfico sobre la comparación de la carga tributaria a nivel internacional. Si nos damos cuenta, en América Latina tendemos a tener una proporción de tributos indirectos mucho más alta de la que se tiene en los países de la OCDE, por ejemplo en la Unión Europea, en Estados Unidos puntualmente, porque de acuerdo a una doctrina neoliberalista, aquellos tributos indirectos generan un mayor recaudo y no desaceleran o no desestimulan el flujo constante de la economía y también incentivan a la inversión. Pero si lo analizamos desde una perspectiva objetiva, el hecho de que haya muchos impuestos indirectos sí puede que incremente el recaudo, pero esta no es únicamente la función de algún tributo. Un tributo tiene funciones extrafiscales que van más allá de simplemente el recaudo. Entonces los tributos indirectos impactan directamente a contribuyentes que inclusive no son conscientes de qué es lo que se les está grabando y que no tienen esa conciencia y no pueden, inclusive dada la baja cultura tributaria y que tienden a no formalizar sino a hacer pues sus liquidaciones en debida forma, no logran obtener la compensación o la devolución de aquellos tributos que han pagado, por ejemplo la devolución de los puntos de IVA. Entonces son personas que asumen la carga de manera directa. ¿Cuál es otro problema de un elevado índice de impuestos indirectos? Pues que estos pueden ser trasladados directamente al consumidor final. Entonces en últimas el contribuyente legal pues sería el empresario, pero realmente aquel contribuyente que podría ser materialmente el que efectúa el pago es el consumidor final del producto. Entonces esto pues en cierta manera no atiende al principio de progresividad, por el contrario, realmente ejerce una mayor presión sobre aquellos que no tienen la capacidad de pago. Uno de los defectos, podría decirse, o no inclusive defectos, algún punto de análisis que puedo identificar, es que el gobierno nacional de Colombia identifica que las empresas, sin importar su tamaño, asumen que tienen capacidad contributiva. Entonces una microempresa pues tenderá a pagar, por ejemplo, en renta la misma tasa que una empresa, pues una grande empresa. Por supuesto se han generado mecanismos como el impuesto, lo que anteriormente era el monotributo, que hoy es el simple, y esto, aparte de simplificar las declaraciones, genera unas tasas inclusive un poco más bajas, pero debe analizarse también lo que mencionaba estas teorías, este sacrificio individual, o sea, para quién resulta más difícil efectuar el pago, así sea de una manera proporcional. Para una multinacional que cuenta con los recursos inclusive para contratar a un asesor tributario para que haga una debida planificación, que una microempresa no está en capacidad de asumir. Entonces se genera en cierta manera una disparidad o un pequeño desequilibrio que debería tender a corregirse, porque no podemos asumir que una microempresa que factura al año 100 millones va a tener la misma capacidad para tener el conocimiento técnico para lograr esto, para lograr precisamente distribuir su carga tributaria y compensarla. Entonces este puede ser un pequeño inconveniente para que se logre materializar este principio en el índole empresarial, pero como se había mencionado anteriormente, en personas naturales es muy evidente en cuanto a los impuestos de renta. Entonces en este sí se generan unas tasas diferenciadas de acuerdo a los niveles de ingresos y se pueden hacer las deducciones perfectamente, porque no todo indicador de riqueza sencillamente se va a asumir que es una capacidad contributiva, porque
ahí va el costo implícito en para qué se destina, para consumo propio. Entonces dos personas inclusive que tengan indicadores de riqueza similar pueden tener destinaciones diferentes de su presupuesto, y eso hace que no tengan la misma capacidad contributiva. Para concluir, voy a hacer un recuento breve de la temática analizada. El principio de proporcionalidad adquiere una importancia a nivel constitucional por el hecho que regula o entra a impactar directamente las relaciones económicas de los ciudadanos y la capacidad contributiva que pueden tener estos. Entonces, al tener un impacto sobre la vida económica o el funcionamiento de la economía, tiene una real importancia y no debe verse únicamente como una característica que debe reflejarse en un sistema, sino como un criterio de interpretación y un criterio inspirador para el legislador, y que se propenda a que se materialice de forma efectiva aquella igualdad. Entonces podríamos hablar de aquella equidad en términos horizontales y verticales para lograr una materialización de la norma y no simplemente que se quede en el puro formalismo. Voy a hacer un recuento breve del tema analizado, enumerando aquellos factores que me parecen más importantes. Primero, la progresividad debe entenderse como un criterio inspirador para el legislador en su función, y que no debe verse simplemente como una característica individual de cada uno de los tributos. Debe analizarse el sistema en conjunto. Segundo, la progresividad tiende a decirnos que entre mayor sea la capacidad contributiva de cada individuo, mayor tenderá a ser el aporte que realice éste, inclusive en una medida superior al incremento de su riqueza. Tercero, dentro de los sistemas que tienen preponderancia por el uso de tributos indirectos, resulta más difícil que se manifieste la progresividad, porque la tributación indirecta, como se explicó, recae en el consumidor final, que en últimas es el que asume el costo de la carga tributaria. O sea, es el que asume la mayor parte de la carga tributaria, y no como realmente debería manifestarse con los impuestos directos, que son de fácil identificación sobre el patrimonio o la riqueza de los individuos, gravarlos. En este sentido, podría decirse que hay desconfianza en el sistema precisamente porque aquellos que tienen mayor capacidad de contribución son aquellos que usualmente reciben más beneficios, más exenciones por el conocimiento técnico que ellos pueden adquirir. Entonces eso en cierta manera impacta en la cultura tributaria. Eso genera un costo fiscal, o sea, que realmente no se ha hecho un cálculo muy riguroso para determinar si aquellas exenciones que se les hacen a los contribuyentes con mayor capacidad compensa lo que se está dejando de percibir por los contribuyentes de bajo poder adquisitivo o de baja capacidad de contribución. Entonces realmente puede decirse que esto fomenta es que en mayor medida se opte por seguir utilizando impuestos indirectos para compensar el bajo recaudo y la informalidad. Entonces de esa manera todos estarían obligados a tributar así, haciendo un consumo. Por último, debo señalar que la progresividad puede identificarse dentro de un sistema tributario, o desde su misma configuración puede entenderse desde dos frentes. Por los impuestos directos, generando tasas que sean progresivas, y desde los tributos indirectos, generando una diferenciación de acuerdo al tipo de bienes o servicios. Entonces aquellos que se encuentran dentro de una categoría de bienes suntuosos o bienes precisamente de tipo exclusivo,
pues se generará una tasa contributiva mucho más alta de aquellos que son bienes de primera necesidad. Y para finalizar esta presentación vamos a ver una lista con las referencias utilizadas para la construcción de este material. Muchas gracias por su atención.